Tu teléfono vibra y aparece un mensaje perfectamente inocente. ¿Salimos el viernes? Nada dramático, ninguna situación socialmente extrema. Solo una invitación normal de una persona que al menos en teoría disfruta de tu compañía. Lees el mensaje, lo vuelves a leer y en algún lugar del cerebro se activa un pequeño comité interno de evaluación energética. El sistema empieza a calcular variables con una seriedad sorprendente. Transporte, ruido ambiental, conversaciones, estímulos sociales, la inevitable pregunta que todos hacen: ¿qué tal todo? Y en ese momento, llega el momento incómodo en el que alguien te dice: oye, tenemos que ponernos al día, como si fueran dos diplomáticos negociando un acuerdo internacional. El cerebro, que probablemente pensaba dedicar la noche a actividades intelectuales de alto nivel, como mirar el mismo video de YouTube 3 veces seguidas, ahora está revisando un presupuesto mental completo para decidir si salir de casa vale realmente la pena. Después de ese breve pero intenso análisis cognitivo, aparece una conclusión curiosamente honesta. Salir suena bien, pero quedarse en casa suena aún mejor. Y es que esa conclusión rara vez llega con dramatismo. No hay una voz interior declarando que la humanidad es insoportable, ni que la vida social es una completa farsa existencial. Es mucho más simple. El cerebro observa el panorama completo y responde con la misma lógica con la que uno decide si quiere cocinar o pedir comida a domicilio. Sí, podría hacerlo, pero hay una opción que consume bastante menos energía. Bienvenidos a La Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? La escena se vuelve más interesante cuando decides cancelar. En lugar de sentir culpa social o miedo a perderte algo importante, el sistema nervioso experimenta algo sospechosamente parecido al alivio. Los hombros bajan unos milímetros, la respiración se vuelve más tranquila y aparece esa pequeña satisfacción silenciosa que normalmente solo se siente cuando una reunión de trabajo se cancela 5 minutos antes de empezar. Cancelar un plan social empieza a sentirse como autocuidado emocional, cuando en realidad el cerebro está haciendo algo más pragmático: reducir el gasto de energía. Las interacciones sociales son cognitivamente caras. Conversar con otra persona implica interpretar expresiones faciales, modular el tono de voz, recordar información previa, anticipar reacciones emocionales y, en el peor de los casos, fingir interés cuando alguien cuenta una historia que claramente ya escuchaste la semana pasada. Todo eso ocurre en tiempo real dentro del sistema nervioso. Así que cuando el cerebro viene de semanas o meses de presión mental, empieza a evaluar las interacciones sociales con la misma lógica con la que tu teléfono evalúa las aplicaciones abiertas. ¿Cuánta batería consume esta cosa? Y la respuesta siempre es bastante. Porque interactuar con otras personas, por muy agradable que sea en teoría, es una de las tareas cognitivas más complejas que hacemos a diario. Y cuando el sistema nervioso está cansado, cualquier actividad que implique demasiado procesamiento social empieza a sentirse menos como un plan y más como un gasto que el cerebro preferiría posponer. Cuando el sistema cognitivo entra en modo ahorro de energía, algo curioso ocurre con la vida social. No desaparece de golpe, ni se produce una retirada dramática del mundo, como si una persona anunciara solemnemente que ha decidido vivir en una cabaña en el bosque. El proceso es mucho más juicioso, casi burocrático. Primero empiezas a cancelar eventos grandes porque esta semana ha sido muy pesada. Después decides que las reuniones largas tal vez sean otro día. Más adelante respondes mensajes con una eficiencia administrativa que haría sentir orgullosos a cualquier departamento de recursos humanos. Respuestas breves, educadas, perfectamente funcionales y emocionalmente tan neutras que bien podían haber sido escritas por una inteligencia artificial. El fenómeno es tan gradual que muchas personas ni siquiera lo notan. Solo perciben que cada vez pasan más tiempo en espacios tranquilos donde nadie les pide la opinión ni gastan energía en conversaciones. Desde la psicología esto tiene bastante sentido. El cerebro funciona como un administrador extremadamente conservador de recursos. Y si una actividad exige demasiada energía mental, el sistema empieza a cuestionarla con una lógica bastante simple. ¿Vale realmente la pena repetir esto? El psicólogo Daniel Kahneman lo describía cuando hablaba de los dos sistemas de pensamiento. El primero es rápido, automático y eficiente.
El segundo, en cambio, es más lento, analítico y exige mucho más esfuerzo cognitivo. Las conversaciones profundas, las reuniones sociales largas y las interacciones emocionalmente complejas activan bastante ese segundo sistema. Y el cerebro, siendo honestos, no lo enciende con entusiasmo cuando viene arrastrando semanas de cansancio mental. Así que el sistema empieza a optimizarse como si estuviera gestionando una empresa en crisis energética. Menos estímulos, menos interacciones, menos conversaciones que impliquen procesar demasiada información social. De pronto descubres algo ligeramente inquietante. El silencio consume muy poca energía mental. No hay gestos que interpretar, ni expectativas que cumplir, ni historias que escuchar con cara de interés estratégico, mientras tu cerebro calcula discretamente cuánto tiempo te falta para poderte ir. Solo hay tranquilidad cognitiva. El problema es que el cerebro aprende muy rápido cuando algo reduce el estrés inmediato. Si cancelar un plan baja ese agotamiento, el sistema registra ese dato como si acabara de descubrir una técnica revolucionaria de supervivencia. Así que la próxima vez que aparezca una invitación social, el cerebro recordará ese experimento previo y propondrá repetir la estrategia científica más sofisticada que ha desarrollado la humanidad en miles de años de evolución: quedarse en casa. El aislamiento casi nunca llega como una decisión dramática. Nadie despierta un lunes por la mañana y anuncia con un acto ceremonial: a partir de hoy, viviré como un ermitaño emocional y solo me comunicaré con mi cafetera. Claro que no. El proceso suele ser bastante más elegante y mucho más gradual. Empieza con microdecisiones completamente razonables. Hoy cancelas porque estás cansado. Mañana respondes un mensaje más tarde porque el día estuvo lleno. El fin de semana decides quedarte en casa porque necesitas recuperar energía después de una semana intensa. Cada movimiento parece una decisión adulta y sensata. Si alguien te preguntara, podrías justificar cada elección con argumentos perfectamente lógicos, incluso saludables. Desde afuera, todo parece simplemente una persona gestionando su tiempo con criterio. El detalle interesante es que el cerebro no funciona evaluando decisiones aisladas, funciona aprendiendo patrones. Cada pequeña elección deja una huella en los sistemas de aprendizaje del cerebro. Así que cuando suficientes microdecisiones apuntan en la misma dirección, el sistema empieza a construir algo mucho más estable que una preferencia momentánea. Empieza a construir un hábito. Y los hábitos tienen una característica psicológica bastante curiosa. Mientras se están formando, parecen insignificantes. Pero cuando ya están instalados, se sienten completamente naturales. Nadie percibe el momento exacto en que una conducta ocasional se convierte en una rutina. Poco a poco, el patrón se consolida. Menos interacción significa menos sobrecarga mental. Menos sobrecarga mental significa alivio inmediato. Y el cerebro, que tiene una debilidad bastante conocida por todo lo que le reduce estrés, empieza a favorecer ese patrón como si hubiera descubierto un pequeño hack de supervivencia psicológica. Desde la perspectiva del aprendizaje conductual, el mecanismo es bastante claro. Cuando una conducta reduce una sensación incómoda, en este caso el agotamiento social, el sistema lo registra como útil. Técnicamente se trata de un refuerzo negativo, una de las formas más potentes de aprendizaje que existen en el comportamiento humano. Con el tiempo aparece algo curioso. Las decisiones que al principio eran excepciones empiezan a sentirse como la opción más lógica por defecto. Una invitación llega y el cerebro ya tiene preparada la respuesta incluso antes de analizar el plan completo. No hay drama ni rechazo social abierto, solo una evaluación silenciosa que concluye: hoy la energía disponible alcanza mejor para una noche tranquila, en lugar de un intercambio social completo. Y como el cerebro recuerda perfectamente que quedarse en casa funcionó muy bien la última vez, propone repetir el experimento. Aquí aparece una ironía evolutiva bastante deliciosa. Durante cientos de miles de años, sobrevivimos precisamente porque éramos una especie profundamente social. El grupo ofrecía protección, información, cooperación y algo igual de importante: regulación emocional. Nuestros cerebros evolucionaron esperando interacción constante con otros cerebros. Las miradas, las conversaciones, el contacto social y hasta las pequeñas pláticas aparentemente inútiles cumplían una función reguladora en el sistema nervioso. En términos simples, el cerebro se desarrolló dentro de una red social permanente. Pero cuando el sistema moderno se sobrecarga de estímulos, plazos, pantallas, información y decisiones constantes, el mismo cerebro empieza a recortar justamente aquello que históricamente lo mantenía equilibrado.
Es como si un organismo diseñado para vivir en comunidad empezara a optimizar su energía reduciendo justo la variable que durante milenios lo mantuvo estable. No porque el cerebro sea tonto, sino que está cansado. Y cuando un cerebro está cansado, toma decisiones con una lógica extremadamente pragmática. Prioriza lo que reduce la carga inmediata. El problema, si queremos llamarlo así, es que esa estrategia funciona muy bien para sobrevivir a una semana difícil. Pero cuando el patrón se repite durante meses, empieza a construir algo distinto. Una vida con cada vez menos fricción social y, curiosamente, con cada vez menos estímulos que mantengan el sistema emocional realmente activo. Aquí entra la parte terapéutica del episodio, que como toda intervención psicológica efectiva, suena decepcionantemente simple cuando se explica fuera de un laboratorio. Cuando una conducta empieza a evitarse porque el cerebro la percibe como costosa, la intervención conductual clásica consiste en reducirla hasta que deje de sentirse como una amenaza. En psicología esto se conoce como activación conductual. Exponer al sistema, pero en dosis lo suficientemente pequeñas como para que no active todas sus alarmas. Traducido al idioma real, sin maquillaje académico, la tarea terapéutica del día suena así: interactuar con el mundo durante 5 minutos. Solo 5. No una reunión larga, no una conversación profunda sobre el sentido de la vida. No un evento social con 20 personas donde inevitablemente alguien te dice tenemos que vernos más seguido, mientras todos saben que es mentira. 5 minutos de contacto humano básico. Saludar a alguien, intercambiar un par de frases triviales, preguntar algo simple en una tiendita o comentar el clima como dos organismos que están intentando recordar cómo funciona la convivencia civilizada. Desde afuera, parece una intervención mínima, casi irrelevante, pero el cerebro no evalúa la importancia simbólica de la tarea. Evalúa el costo. Y cuando la interacción se reduce a algo microscópico, ocurre algo muy interesante. El sistema deja de anticipar un gasto excesivo de energía. De pronto, el contacto social ya no se percibe como un maratón emocional, sino como una actividad breve, manejable y sorprendentemente tolerable. En ese punto aparece un truco real. El cerebro registra la experiencia y actualiza su predicción. Esto no fue tan costoso como esperábamos. Esa pequeña corrección vale oro clínico. En términos de aprendizaje, acabas de debilitar una expectativa de amenaza y de fortalecer una conducta alternativa con un costo percibido menor. No estás intentando volverte social de golpe. Estás reprogramando el umbral a partir del cual el sistema deja de activar evitación. Y aquí viene la parte absurda, pero muy útil. Convierte la interacción en un experimento ridículamente concreto. 5 minutos, una sola acción, 0 epicidad. Entras, saludas, haces una pregunta funcional y te vas. Sin análisis posterior, sin autopsia social de cada palabra, sin convertir una frase trivial en un juicio existencial. La tarea no es socializar bien, es completar la exposición sin disparar el circuito de sobreanálisis. Porque el objetivo real no es la interacción en sí, es enseñarle al cerebro que no todo contacto humano es un evento de alto consumo. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, es exactamente lo que empieza a romper el patrón. Después de repetir estas pequeñas interacciones durante un tiempo, ocurre algo interesante dentro del sistema. No hay un cambio dramático ni una transformación social milagrosa. Nadie se convierte de pronto en la persona más extrovertida de la ciudad, ni empiezas a organizar cena para 12 personas en un martes por la noche. Pero el cerebro empieza a recordar algo que había quedado olvidado durante el periodo de aislamiento. Las personas no solo consumen energía mental, también generan estímulos nuevos. Una conversación breve puede introducir una idea que no habías considerado. Un comentario inesperado puede cambiar el tono de un día entero. Incluso una interacción completamente absurda, como una plática improvisada con el cajero de una tiendita sobre por qué el café parece más caro cada semana, puede terminar convirtiéndose en la anécdota más interesante de tu día. Y es que nuestros cerebros funcionan mejor cuando están expuestos a otros cerebros, porque cada mente trae información distinta, perspectivas nuevas y pequeñas dosis de sorpresas cognitivas. Y al sistema nervioso le gusta bastante las sorpresas manejables. Son una forma natural de estimulación mental. Esto tiene sentido desde la psicología cognitiva. El cerebro no solo necesita un descanso, también necesita variación. Cuando la mente se expone a nuevas ideas, historias o puntos de vista, se activan procesos de actualización cognitiva. Es decir, el sistema compara la información nueva con lo que ya sabía y va ajustando sus modelos del mundo. En términos muy simples,
Interactuar con otras personas introduce pequeñas piezas de información que obligan al cerebro a salir de sus rutas mentales habituales. Cuando el aislamiento se prolonga demasiado, ese intercambio desaparece y el sistema cognitivo empieza a operar dentro de un circuito cada vez más cerrado. La mente comienza a reciclar los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones y las mismas interpretaciones del mundo. No porque la persona sea especialmente dramática o pesimista, es que el cerebro dejó de recibir información fresca del entorno social. Es un fenómeno bastante curioso si lo observas con calma. Cuando el cerebro tiene pocas fuentes externas de estímulo, empieza a trabajar casi exclusivamente con su propio material interno. Las mismas preguntas reaparecen, las mismas ideas circulan y ciertos pensamientos adquieren una importancia desproporcionada, simplemente porque no hay nuevas perspectivas que los desplacen. Es como estar en una habitación donde el único eco disponible es tu propia voz. Y al principio ese eco parece una conversación, hasta que después de un tiempo te das cuenta de que en realidad el cerebro lleva días escuchando exactamente el mismo argumento. El silencio puede ser profundamente reparador durante un tiempo. Después de largos periodos de presión mental, la tranquilidad se siente como una pausa necesaria. Casi como si el sistema nervioso por fin pudiera apagar algunas luces del tablero de control. La casa está más tranquila, el ruido social desaparece y el cerebro agradece ese pequeño descanso operativo. Durante un rato, esa calma funciona exactamente como debería. Reduce la sobrecarga y le da espacio al sistema para recuperarse. Pero cuando el aislamiento se prolonga demasiado, la experiencia empieza a cambiar lentamente. Las horas pasan con menos estímulos, las conversaciones desaparecen y la mente tiene demasiado espacio para procesar lo que ya estaba adentro. Y el cerebro tiene una habilidad extraordinaria para llenar espacios vacíos. Y generalmente es con pensamientos repetitivos. Cuando hay menos información nueva entrando al sistema, la mente empieza a reciclar el material antiguo con una eficiencia casi obsesiva. Aquí es donde el aislamiento progresivo empieza a mostrar su efecto acumulado. Al principio parecía un descanso, después se convirtió en un hábito y eventualmente empieza a sentirse como algo más difícil de describir. Una sensación de desconexión suave con el entorno, como si la vida siguiera ocurriendo, pero desde una distancia emocional ligeramente mayor. Desde la psicología clínica, ese estado tiene bastante lógica. Cuando las interacciones sociales disminuyen demasiado, también disminuyen muchas de las experiencias que generan emoción, sorpresa y sentido de conexión. El sistema nervioso sigue funcionando con normalidad, pero la intensidad emocional del entorno empieza a bajar poco a poco. Y ese descenso gradual en la intensidad emocional es precisamente el territorio psicológico al que esta temporada ha estado avanzando paso a paso. Porque después del desgaste, la mente lenta y el aislamiento, muchas personas empiezan a encontrarse con una experiencia aún más extraña. Un estado donde las cosas ya no duelen demasiado, pero tampoco entusiasman demasiado. Y ese estado tiene un nombre bastante claro en la psicología: un vacío persistente, el cual te lleva al siguiente episodio, la depresión. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto es La Absurda Terapia. Bye.